Saludo para toda la casa de Israel en los cuatro extremos de la tierra, allí donde hay una oveja de la casa de Israel. Bendito el Eterno que me ha permitido compartir con ustedes en este Congreso Ejad. Es para mí una bendición, es algo muy honroso poder estar aquí y hoy y poder transmitir el mensaje de la palabra y poder expresar toda la bendición que el Eterno ha sido para mí, la bendición de poder estar en este congreso con todos los ministerios, pastores, que estamos caminando en Ejad como Yeshua lo estableció cuando clamó por todos nosotros para que fuéramos uno solo. Bien, amados hermanos, quiero hoy predicar la palabra y hay un tema que me llamó mucho la atención y quería compartir con ustedes, y este tema lo titulo del dualismo a la unicidad. ¿Por qué escogí este tema? Prácticamente durante más de 10 años estuve enseñando la doctrina de la dualidad, pero hoy el Eterno me da la bendición de poder estar con ustedes en este seminario, en este congreso Ejad, y poder transmitir la palabra. Y esta bendición me la ha dado el Eterno precisamente porque Él me permitió comprender que Yeshua es Adonai. Yeshua es Adonai. Él me permitió esta bendición y por eso quiero compartir con ustedes y ministrar esa palabra. Tal vez hoy a través de esta palabra pueda tocar a algunos que están llegando a la casa de Israel, que durante todo este tiempo de crisis mundial que se ha estado viviendo, han habido circunstancias que los han acercado y los han traído a la casa de Israel, han vuelto a la senda antigua nuevamente a guardar los mandamientos, estatutos y decretos. Pero que con el solo hecho de venir de diferentes credos doctrinales, trazados teológicamente, pueden venir confundidos todavía creyendo que Elohim es 3 o que Elohim es 2, y tal vez esto les pueda servir y les pueda ayudar a ministrar sus corazones. Además, también afirmar y confirmar a todos los que hemos creído y hemos entendido y el Eterno nos ha revelado, poder entender que Yeshua es Adonai, que Él desde antes de que creara todas las cosas, Él había establecido la forma como iba a redimir a su pueblo, como iba a redimir a su escogido Israel. Bendito el Eterno. Quiero primero introducir hablando de un principio, y tal vez muchos de los que estamos aquí reunidos en este Congreso Ejad tenemos claro que Yeshua es Adonai, y cuando nos referimos a quienes no lo creen, a quienes creen que Yeshua es uno y Adonai es otro, llamamos a los que creen de esa forma dualistas. Ahora, voy a hablar primero un poquito desde el punto de vista como fui hace un tiempo, desde el dualismo. Entonces, precisamente, quiero que tengamos en cuenta un punto muy importante, y es que aunque nosotros les llamemos dualistas, debemos entender una cosa, y es que desde su propio punto de vista no son dualistas. Su forma de pensar o lo que creen, o voy a hablar más a mérito personal, lo que yo creía, era que sí, había un solo Elohim. Así que cuando a una persona que no cree que Yeshua es Yud-Hei Bafei, Adonai, cuando a una persona que no cree de esta forma le llamamos dualista, muy adentro este va a estar diciendo: pero tú, ¿por qué me llamas dualista si yo no soy dualista? Yo creo que Elohim es uno y Elohim es el Padre, pero también creo que hay un Adón, un Señor, y es el Hijo del Padre, quien es Yeshua y quien recibió la autoridad delegada del Padre y actúa en su nombre. Entonces manejábamos un concepto muy sustentable, que era el concepto de la autoridad que se delega. Entonces yo vengo con la autoridad del que me delegó, entonces vengo en su nombre y puedo actuar y hacer todas las cosas en su nombre.
Y desde el concepto de vista humano y teológico es sostenible y se puede pensar. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos las cosas realmente como las estableció el Eterno, también entendemos que Él no ha delegado su nombre, su autoridad, sino que siempre ha actuado Él mismo. Entonces, quiero establecer este tema de unicidad, precisamente manejándolo desde el punto de vista de lo que fue mi testimonio y cómo creía yo cuando estaba en el dualismo, y cómo el Eterno transformó, la forma como Él transformó mi pensamiento, cómo Él me trajo a entender que Yeshua era Adonai. Este es un punto que nos ha unido a todos estos ministerios que estamos aquí hoy, estos días de congreso, que nos tiene unidos. Hemos estrechado nuestras manos, nuestros brazos para caminar juntos, cumpliendo el propósito de Yeshua, y era que fuéramos un solo pueblo, que fuéramos como un solo hombre, y por eso estamos aquí a través de este congreso, alcanzando a toda la casa de Israel en los cuatro extremos de la tierra y trayéndolos precisamente a caminar en Ejad. Entonces, voy a establecer un poquito para introducir lo que es la forma de pensamiento en el dualismo. Dos formas, como ven, a Yeshua con respecto a Adonai. Su origen, para algunos, es desde los tiempos de la eternidad, es decir, hubo un tiempo en que el Padre estuvo solo y decidió engendrar a su Hijo. ¿Oído esto? Hubo un tiempo en que el Padre estuvo solo, pero luego decidió engendrar a su Hijo, y entonces estamos hablando de el origen de Yeshua. Estamos hablando de que entonces Yeshua tuvo un origen porque el Padre le engendró. Claro está que como Él es Elohim, no necesitó de una mujer. Ese es un pensamiento. Claro, Él es Elohim, Él no necesita de una mujer. Así que cuando pensamos en que el Padre engendró a su Hijo en los tiempos de la eternidad, obviamente que no estamos hablando en el tipo de concepción humano, sino en su forma como Elohim. Entonces, ¿cómo lo dice? Sino que lo hizo por su voluntad y palabra, hizo que existiera. Entonces, Yeshua existió. Antes que todo, estaba a la derecha de su Padre, y por medio de Él, el Padre lo hizo todo. Esta forma de pensar da la idea de que había un Elohim Padre mayor y un Elohim Hijo menor, a quien se le llamaba Adón. A ese hijo se le llamaba Adón, Señor. Yud-Hei-Vav-Hei se le llamaba Padre. En el término hebreo se le diría Gadol, Yud-Hei-Vav-Hei, Adonai Gadol, Yud-Hei-Vav-Hei, Adonai Katam. Entonces al Padre se le llamaba Yud-Hei-Vav-Hei Gadol, y al Hijo se le llamaba Yud-Hei-Vav-Hei Katán. Esta es una de las formas de propuestas del pensamiento de quienes no creen que Yeshua es Adonai. Para otros, Yeshua es solo un siervo que nació de la cera de Joseph. Un poco más confuso y mucho más alejado de la Escritura. Yeshua es un siervo que nació de la cera de Joseph y Miriam. O sea que ya no estamos poniendo a aquel, no lo estamos viendo en la forma en que nació de Miriam, sin intervención de hombre o de cera humana, sino que aquí en este punto de vista ya lo ven con la intervención de la cera de Joseph. Y de ahí pues ya se tergiversa todavía más el concepto. Al final termina convirtiéndose en un profeta más, que es llamado hijo, porque es un escogido o un ungido para servir. Por eso es Mashiach. Mashiach porque fue un escogido, y hay muchos Mashiach. Entonces fue el escogido que nació de hombre y de mujer para que se cumpliera un término que era de la simiente de David. Pero lo que no entendían fue lo que se profetizó desde el comienzo, cuando se dijo que cuando se habló acerca de la simiente de la mujer, y allí se estaba estableciendo la forma como Yud-Hei-Vav-Hei, como el Creador iba a redimir a la humanidad, o en especial iba a redimir a su pueblo que iba a estar disperso en los cuatro extremos de la tierra, bajo la identidad de gentiles.
Entonces, en mi tiempo como pastor en la iglesia cristiana, creíamos de la primera forma, pero un día fui confrontado. O sea, nosotros creíamos de la primera forma, creíamos que Yeshua era el Hijo y había sido engendrado desde los comienzos de la eternidad, pero que hubo un tiempo en la eternidad en que Él no existía, pero que como fue engendrado por un Elohim, entonces Él pues tiene también la forma de Elohim. O sea que ya presentábamos dos Elohim, como explicaba ahorita, un Elohim Gadol, un Elohim Katam. Entonces ya veíamos dos Elohim, entonces un trono grande donde está sentado Elohim Gadol y un trono más pequeño donde está sentado Elohim Katam, Elohim grande, Elohim pequeño, Dios grande, Dios pequeño. Entonces, porque tenía la forma y como fue engendrado era de la misma sustancia, entonces de esa forma estaba allí. Y veíamos entonces en el Shammai, en el estrado del Eterno, entonces veíamos a dos. Sin embargo, la adoración la dirigíamos y la rendíamos a uno solo, utilizando el nombre de su Hijo. ¿Para qué? Para que la adoración llegara a Él. Sin embargo, los dos estaban allá en el trono. Entonces, estábamos presentando una forma, aunque no lo veíamos, porque como decía al comienzo, ninguna persona o ninguna creencia o doctrina que no cree que Yeshua es Adonai, sino que cree que esa parte, que Yeshua es uno y Adonai es otro, ninguno acepta ser dualista, porque siempre están centrados en que creen que el único Elohim es el Padre y creen en un solo Elohim. Sin embargo, el solo hecho de darle la figura de Mashiach a Yeshua, darle esa figura de que estaba allá en la eternidad con Él, ya estamos dando una figura dualista, aunque no lo podamos percibir. Por eso es que he querido expresar este tema aquí en este congreso para todos, precisamente porque quiero que entiendan la postura y podamos pararnos firmes en lo que el Eterno nos ha revelado y en lo que el Eterno nos ha mostrado a través de la Escritura, y es que Yeshua es Adonai, Yeshua es Elohim, y podamos pararnos firmes y no llegar a confundirnos de pronto por otros que tienen este tipo de conceptos. Entonces, les comentaba, en mi tiempo como pastor creíamos de esa forma, y de esta forma pues expresábamos lo que era el Padre y la relación con su Hijo. Entonces, ¿cómo entendí? Le preguntará a usted, pero entonces ¿cómo entendió? Después de llevar más de 10 años, porque estuve más de 10 años, prácticamente como desde los 10 años, 8 años diría yo, siempre estuve escuchando la doctrina de la dualidad, o sea que desde niño crecí escuchando la doctrina de la dualidad. Luego cuando llegué a ser llamado para el ministerio pastoral, pues fui aún más formado en esta doctrina de la dualidad, y luego cuando lo enseñé como pastor por más de 10 años, pues también enseñé fuertemente el concepto de la dualidad, tanto que cuando entendí la raíz hebrea y llegué a guardar los mandamientos, inicialmente me sentí satisfecho de ver que en raíz hebrea y en mesianismo habían tantos creyendo que Yeshua era uno y que Yeshua era aparte de Adonai, del Padre, que eran diferentes. Me sentía a gusto con ese concepto porque yo dije, llegué donde era, o sea que tanto tiempo que estaba creyendo eso en la iglesia cristiana y no estaba equivocado, así era. Pero ¿qué pasó? El Eterno me confrontó. Fui confrontado por el Eterno, y de ahí pues que pasó algo tremendo, y pues quiero mencionar aquí en este punto de la enseñanza, quiero mencionar que el pastor Diego Higuita, el Eterno lo utilizó precisamente para confrontarme a mí con este tema de la unicidad, porque cuando nos conocimos yo era dualista y ella creía en la unicidad, y nos sentamos y hablamos, y bueno, salió esta pues discusión de la unicidad y la dualidad, pero siempre tuve mi mente abierta. Nunca quise cerrarme a que el Eterno me revelara realmente cuál era su propósito. Yo no estaba con la mente cerrada, porque hay muchos que se cierran y no quieren entender, pero yo abrí mi mente para que el Eterno me revelara, como dice allá en Jeremías 33:3,
donde dice que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando miramos, Rab Shaul habla del misterio oculto desde los siglos y edades, Yeshua, para en medio nuestro, es un misterio, es algo tremendo poder entender esta revelación. Entonces, quiero compartirles un poco cómo fue que yo entendí, cómo pude dar ese paso desde el dualismo a la unicidad, cómo yo lo entendí. Inicialmente muchos me juzgaron, me criticaron por pues, haber creído que Yeshua era Adonai, pero de todas formas yo me paré firme porque había entendido a través de la Escritura. A través de la Escritura fue la forma como yo entendí, y por eso a través de la Escritura quiero también transmitírselo a ustedes. Entonces, primero que todo, ¿cómo lo estudiamos? Yeshua nos enseñó cómo estudiar la Escritura. Y pues nada mejor que seguir el consejo de nuestro Mashiach, Yeshua Mashiach, nada mejor que seguir ese consejo. Allá en Lucas 24:44 dice, y les dijo, esto fue lo que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces, realmente, ¿quién fue el que trazó la forma como debíamos estudiarlo a él? Porque él está diciendo, vuelvo y leo el texto, y les dijo, eso fue lo que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí, dice Yeshua, de mí. ¿En dónde? En la Torá. Entonces, bueno, espérense un momentico, si yo quiero saber realmente quién es Yeshua, pues ¿a dónde tengo que ir? A la Torá. Primero, ¿dónde? En la Torá, porque Yeshua dijo, todo lo que está escrito de mí, en la Torá. Torá de Moshe. Luego dice, en los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que a los profetas les fue revelado el espíritu mismo de la Torá, el propósito y el entendimiento de quién era el Mashiach, y entonces los profetas profetizaron acerca del Mashiach. Entonces ya tenemos dos puntos. ¿Cómo estudiar realmente? ¿Cómo estudiar? ¿Quién es Yeshua? Porque Yeshua varias veces les preguntaba a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y los confrontaba porque a través de muchas enseñanzas, pues los discípulos debían ir dándose cuenta y el Eterno les iba revelando quién era Él. Entonces, Yeshua establece lo que está escrito de mí, ¿en dónde? Primero en la Torá, porque el fundamento de toda doctrina, de todo pensamiento, debe ser la Torá. Y si nuestro fundamento para creer que Yeshua es Adonai no está en la Torá, pues no estamos bien. Tenemos que ir al documento base, al documento fuente, de donde sale toda inspiración, la bendita Torá. Así que, amados hermanos, si pensamos que el Ruach de Elohim, Ruach HaKodesh, nos da a nosotros una inspiración de entender quién es Adonai, quién es Yeshua, de entender todo esto, y el Ruach HaKodesh nos ha dado una revelación o una interpretación fuera del contexto de la Torá, hay que ponerle cuidado al asunto. ¿Por qué? Porque tal vez no es a través del Ruach, tal vez estamos siendo llevados por nuestra propia mente, por nuestra propia forma de pensar, y no estamos dejando que realmente seamos guiados por el Ruach, por el Espíritu. Entonces luego dice, y las alabanzas, en la Torá de Moshe, en los profetas y en las alabanzas. Entonces, ¿cómo estudiamos a Yeshua? Y nuevamente repito lo que Yeshua dice, para que se cumpliera lo que está escrito de mí, en la Torá de Moshe, en los profetas y en las alabanzas. O sea que allí en la sección de la Tanaj que corresponde a las alabanzas, también está escrito acerca de quién era Yeshua. Entonces, esta fue la forma como yo entendí quién era Yeshua, estudiando desde Bereshit y hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando vemos el Brit Hadashah en la forma de lo que es un Midrash, o sea, la forma de el comentario completo de la Torá, de los profetas y las alabanzas, expresado en el Brit Hadashah. En el Brit Hadashah nos muestra ese comentario, pero yo no puedo coger el Brit Hadashah
pacto renovado, o mal llamado Nuevo Testamento, yo no puedo coger desde ahí y establecer un fundamento doctrinal ignorando lo que está escrito en la Torá. Y ese era el error que cometíamos cuando creía que en la dualidad. Ese era el error que cometíamos, que siempre establecíamos el fundamento doctrinal basados en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, sin tener en cuenta lo que decía la Torá, los profetas y las alabanzas de una manera detallada. Entonces voy a explicarles paso a paso cómo fue que entendí que Yeshua era Adonai, y espero y clamo al Padre que esta palabra traiga entendimiento a todas las personas que están escuchando. Yo quiero en ese momento, antes de continuar, hacer una oración y pedirle al Eterno, al Padre, que sea ministrando en ese momento cada corazón y cada vida con respecto a este tema, que traiga entendimiento y que traiga revelación, porque como está escrito allí en el Salmo 119, donde dice: revélame tu Torah para que yo guarde tus mandamientos, estatutos y decretos. Que el Padre me revele, que me muestre. Y quiero hacer esa oración pidiendo que el Eterno traiga revelación acerca de quién es Yeshua realmente. Padre poderoso y eterno, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, oh Rey poderoso, en este momento vengo a tu presencia en el nombre de Yeshua HaMashiach, en medio de este congreso Ejad, que hoy hacemos de manera virtual, oh Eterno, debido a las circunstancias, pero que de esta forma tú nos permites llegar a los cuatro extremos de la tierra completamente, Padre Eterno. Y pido que seas tú quien ministres cada corazón, oh Rey soberano. Eterno, no permitas que de mis labios salgan palabras contrarias al propósito de tu bendita palabra, Padre. Seas tú quien ministres cada corazón y cada vida, y que traiga revelación y entendimiento, oh Rey poderoso, acerca de quién eres, para que de esta forma podamos rendir una adoración y una alabanza verdadera a tu nombre, oh Padre. Eterno, gracias te doy por este tiempo y por este momento. Allí que tu palabra, tu revelación alcance los cuatro extremos de la tierra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, entonces vamos a entenderlo desde Bereshit. Vamos a iniciar. ¿Cuál fue el primer concepto que empecé a analizar? El primer punto, vamos a mirarlo desde 3 puntos de vista. Punto número 1, lo primero que yo debía hacer era entender quién es el primero y el último, porque las escrituras nos habla del primero y el último. Allá en las versiones castellanas, en las versiones tomadas del griego, aparece la expresión: yo soy el alfa y la omega, el alfa y la omega. Pero traído al contexto hebreo, vamos a hablar del Aleph y la Tav. ¿Quién es el Aleph y la Tav? El primero y el último. ¿Quién nos dice la escritura? No quién les dice el pastor Ferley Jaque que es el Aleph y el Tav, sino quién dice la escritura que es el Aleph y el Tav. Y para todos los que creemos en Yeshua, pues también el Brit Hadashah es un soporte en el cual entendemos, ya que el Brit Hadashah está revelado en toda la Torá, los profetas y las alabanzas. Entonces vamos a establecer desde Bereshit hasta el libro de Revelación, Apocalipsis, Génesis hasta Apocalipsis, realmente quién es el primero y el último. Hay muchas citas bíblicas, pero voy a tratar de ser un poco breve, citando solo algunas relevantes para que podamos entender. Entonces, en Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 1, o sea que estamos hablando desde el principio. El Eterno empezó a revelarse y a mostrarse quién era Él. Entonces dice: en el principio, Elohim Aleph Tav. Estoy leyéndolo desde una traducción hebrea. En el principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Cuando lo miramos en una versión castellana, no aparece ahí el Aleph Tav. Ahora, en la parte de la gramática, pues ese Aleph Tav puede leerse como una forma específica, como decir: en el principio creó Elohim a los cielos y la tierra, refiriéndose o dándole forma de sustantivo a los cielos y la tierra. Por eso es que en alguna ocasión en Yud Hei Vav Hei Adonai menciona y dice:
pongo al cielo y a la tierra por testigos. Pongo al cielo y a la tierra por testigos, funcionan por testigos. Por eso dice entonces, de forma gramatical, en el principio Elohim creó a los cielos y la tierra. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la gematría, desde el punto de vista de lo que es el texto hebreo, lo vemos y no podemos ignorar lo que dice allí: en el principio Elohim Aleph Tav. En el principio Elohim, primero y último, creó los cielos y la tierra. En hebreo, Bereshit bara Elohim Aleph Tav, Hashamayim be'et haaretz. Así dice en el texto hebreo. ¿Qué es lo importante de poder entender aquí? Poderlo ver en el texto hebreo y poder ver cómo allí en el principio aparece el Aleph y el Tav. Aparece el Aleph y el Tav. Lo vemos, el Aleph y el Tav. Allí entre la palabra Bereshit tenemos el Aleph y el Tav, pero también lo vemos precisamente allí antes de la palabra Hashamayim. También encontramos allí Aleph Tav. Entonces estamos viendo allí dos veces Aleph Tav en el versículo número 1 de Bereshit, de Génesis. Estamos viendo que Elohim es Aleph Tav. Ahora, si esto no tuviese más soporte en el resto de la escritura, bueno, podríamos quedarnos simplemente con un pensamiento, pero lo dejamos ahí. Sí, muy bonito, pero miro toda la escritura y yo no encuentro dónde poder soportar que Elohim es Aleph Tav, que Yud Hei Vav Hei Adonai es Aleph Tav. Yo no voy a tener dónde poder soportar esto. Entonces, ¿qué es lo importante, lo interesante de todo esto? Es ver cómo a través de la escritura él mismo se está mostrando y se está revelando como Aleph Tav. Entonces le encontramos sentido a poder entender allá en Bereshit 1:1 que Elohim es Aleph Tav, Adonai es Aleph Tav, Yud Hei Vav Hei es Aleph Tav. Entonces eso es lo que está diciendo el texto en el versículo 1 de Bereshit, de Génesis. Pero ahora vamos a verlo cómo se confirma, porque es que es donde está el detalle, es confirmado. Allá en Isaías capítulo 46:6, vayan ustedes allá en sus Biblias, allí en sus casas, y todos los hermanos que están aquí presentes, vayan a sus Biblias, a Isaías 44:6, y miremos lo que está establecido allí, lo que dice. Dice: así ha dicho Yud Hei Vav Hei, el Rey de Israel, su Redentor, Adonai, Yud Hei Vav Hei de los ejércitos. Tremendo, porque este texto lo vamos a citar más adelantico, porque dice el Rey de Israel y su Redentor, Rey y Redentor. Nos está diciendo que Yud Hei Vav Hei es Rey y Redentor, pero vamos a enfocarnos aquí con el concepto de Aleph Tav, primero y último. Entonces dice, yo soy el primero y soy el último. O sea, en otras palabras está diciendo, yo soy Aleph Tav. Está confirmando lo que dice allá en Bereshit: yo soy Aleph Tav, y fuera de mí no hay Elohim. Y luego en Apocalipsis también se confirma que Yud Hei Vav Hei es Elohim, el primero y el último. Cuando yo fui a esta parte de Apocalipsis, yo quedé confrontado, porque allá en Apocalipsis, les invito a que vayan a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, primeramente, donde dice: yo soy la Aleph y la Tav. Las versiones castellanas dicen: yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy la Aleph y la Tav, dice Yud Hei Vav Hei Elohim. En algunas versiones dice el Señor Elohim, el que es, y que era, y que será, el Shaddai. ¿Hay algún otro al que podamos decir el que es, el que era y el que será? Si no es Yud Hei Vav Hei, si no es Adonai, ¿hay algún otro de quien se pueda decir eso? Pues si creemos que Yeshua fue engendrado en los principios de la eternidad y hubo un tiempo en que no existía, entonces en este caso este no sería Yeshua. O sea, el primero y el último no sería Yeshua. Entonces sería un concepto del eterno, pero Yeshua no entraría en ese concepto.
Ahora, ¿por qué estoy haciendo claridad de esto y estoy haciendo mención de que no sería Yeshua? Porque está diciendo aquí, dice, el que es y que era y que será el Shaddai, pero cuando vamos al versículo 17, nos está dando otro dato del que es el primero y el último, el Aleph y el Tav. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto. Ojo con esto, escuchen. El que vive y estuve muerto. Pero mira que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la fosa. Entonces cuando vemos en Apocalipsis 1:17, ¿quién es el que vive y estuvo muerto? Pues Yeshua. Pero está diciendo, yo soy el primero y el último, versículo 17, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy Aleph Tav. Y acabamos de ver en el versículo 8 que Aleph Tav es nuestro Elohim, el que es, el que era y el que será. Entonces no podemos ver dos Aleph Tav, no hay dos Aleph Tav, solo puede haber y existir uno. Y el que es uno, ese mismo Aleph Tav es el que vive y estuve muerto, pero mira que vive por los siglos de los siglos. Es decir, no te estrelles, no te tropieces con el concepto de creer, no, pero es que Él es Elohim y Elohim no muere. Sí, eso lo tenemos claro, por eso dice, el que vive, estuve muerto, pero mira que vivo por los siglos. Está estableciendo su eternidad, y lo que está estableciendo es un momento y un tiempo en el que vino y redimió por medio de la muerte, habiéndose hecho hombre. Pero les dice, mire que vivo por los siglos. No te tropieces con eso, porque Él está mostrando su eternidad, su inmortalidad, pero también está expresando a través de esto el tiempo, el momento en el que salió. Y vino para redimir a través de su muerte en el madero, para podernos llevar a vida eterna, para podernos restaurar, para podernos rescatar. Pero también luego nos está expresando, pero no olvides que yo vivo por los siglos de los siglos. No olvides eso. Yo soy el que vive por los siglos de los siglos. No te vayas a tropezar con eso, porque lo está diciendo aquí la Escritura, no lo estoy estableciendo yo, es la Escritura la que lo está estableciendo. Entonces estamos viendo cómo desde Apocalipsis, desde Bereshit hasta Apocalipsis está establecido que Adonai, Yud-Heh, Vav-Heh es el Aleph y Tav. En el capítulo 2, versículo 8 dice, escribe al mensajero de la comunidad en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, que aquí ya nos está estableciendo que Yeshua es el primero y el último. Pero venimos mirando desde Bereshit. Luego los profetas vinimos mirando que el primero y el último era Yud-Heh, Vav-Heh, Adonai, Elohim. Él era el primero y el último. Desde allá nos viene mostrando, y ya aquí en el Brit Hadashah nos muestra que Yeshua es el primero y el último. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el mismo que aparece en Bereshit, en Génesis, el mismo que aparece allí en Isaías, que Yeshua es el mismo Adonai, Elohim. Eso nos está mostrando esto. Hay otros textos también allá en Apocalipsis 21:6 y 22:13, donde está estableciendo que Él es el primero y el último. Punto número 2, entender quién es la roca. Ya entendimos que el primero y el último, quien es Yud-Heh, Vav-Heh, luego vino y se manifestó como Yeshua, como el Redentor. Yud-Heh, Vav-Heh es Yeshua, o Yeshua es Yud-Heh, Vav-Heh, quien se mostró como Redentor, quien es el Aleph y el Tav. Ahora, punto número 2, entender quién es la roca, porque la Escritura también menciona la roca. En Deuteronomios 32:3, vayan a sus Biblias, Deuteronomio de Barín 32:3 dice, porque yo proclamaré el nombre de Yud-Heh, Vav-Heh, vengan, declaren la grandeza de nuestro Elohim, la roca. Declaren la grandeza de nuestro Elohim, que la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un Elohim confiable que no hace el mal, Él es el justo y kadosh. El término hebreo utilizado para roca allí también se puede describir como peña. Por eso en algunas versiones allí a la peña de donde salió agua o la roca se le llama peña, se le menciona como roca. Entonces, de ahí, porque el término hebreo puede dar las dos formas de entenderlo.
Pero aquí nos está diciendo que Yud Hei Vav Hei Adonai es la roca. ¿De dónde lo estamos viendo? En Devarim, o sea que estamos empezando desde la Torá. Luego, en el Salmo 18:31 dice: ¿quién es Elohim fuera de Yahweh? ¿Hay otro Elohim fuera de Yahweh? Oído, porque recuerden lo que yo les contaba. Nosotros creíamos que había dos Elohim, un Elohim grande y un Elohim pequeño, porque el Elohim pequeño salió del Elohim grande, porque fue formado o hecho por él o fue engendrado por él. Pero dice aquí en el Salmo 18:31, ¿quién es Elohim fuera de mí? ¿Quién es Elohim fuera de Yud Hei Vav Hei? ¿Y qué otra roca hay fuera de nuestro Elohim? Mire, ¿qué otra roca hay fuera de nuestro Elohim? Pregunta, hágase la pregunta hoy, amado hermano. ¿Hay otra roca? ¿Hay otra roca? ¿Qué otra roca hay fuera de nuestro Elohim? Salmo 19:14 dice: sean aceptables las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón delante de ti, Adonai, roca mía y redentor mío. Y entonces aquí vemos que a Yud Hei Vav Hei se le dice aquí roca mía, pero también se le dice otro concepto, y redentor mío, para que vayamos haciendo una cadena, un minyan, y podamos entender que el que es la roca es Elohim, pero también es redentor, para que lo vayamos conectando con el pacto renovado y con Yeshua. El que es la roca es el redentor. Dice en el Salmo 78:35, entonces se acordaban de que Elohim era su roca. Se acordaban de que Elohim era su roca. ¿Quién era su roca? Elohim. Que el Elohim Altísimo era su redentor. Y otra vez nos está mostrando dos cosas aquí unidas: la roca y el redentor Elohim. En el Salmo 78:35 dice, Isaías 44:8, ya leímos Salmo 78:35, Isaías 44:8 dice: no se asusten, no tengan miedo. ¿No te predije desde antaño? Yo predije y ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Elohim entonces aparte de mí? Miren la pregunta: ¿hay algún Elohim aparte de mí? ¿Quién le va a decir que sí? Le vas a decir: sí, hay un Elohim pequeño. Esa es la forma como creíamos, y por eso quiero que a través de este mensaje, quienes tengan esa confusión puedan entenderlo, pero no por mis palabras, sino por lo que la Escritura dice. ¿Hay otro Elohim aparte de mí? Y dice: no hay otra roca. Así que sácate de la cabeza el pensar que hay dos rocas: Yud Hei Vav Hei, la roca, y la otra roquita, la que vino después y se presentó y se manifestó para ser redentor. Hay dos roquitas o dos redentores. No, hay una sola, no hay una roca y una roquita, hay una sola roca. Dice: no hay otra roca, no conozco ninguna. Amados hermanos, cuando yo entendí esto, conocí que no había otra roca. Y finalizamos esta partecita con lo que dice Rav Shaul, el Shaliach, el apóstol Pablo. Dice: todos bebieron la misma bebida espiritual. Primera de Corintios 10:4. Vaya a su Biblia, por favor. No se quede así nomás escuchando y mirando. No, vaya y abra su Biblia y compruebe que estamos citando las citas correctas. Y permita que el Eterno le revele a través de su misma, de su bendita palabra. Entonces dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. ¡Oh, tremendo! Rav Shaul cogió todo lo que venía de allá. Rav Shaul era un experto en el método interpretativo Pardés, en la aplicación de reglas y normas, aunque todavía no se habían ordenado de la forma como las tenemos hoy, pero sí existían y estaban. Fue la forma como se hicieron muchos escritos, y Rav Shaul cita allí muchas de todas estas normas. Cuando yo miro a Rav Shaul veo que es un experto en la escritura, y Rav Shaul trae la revelación. Él entiende quién es Yeshua, y él ve que la escritura se muestra que la roca es Yud Hei Vav Hei. Por eso dice:
Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Amado hermano, ¿tú crees que Yeshua es el Mashiach? Entonces tienes que creer que Yeshua es la roca. Y si crees que Yeshua es la roca, eso te traslada a la Torá, los profetas y las alabanzas, donde te dicen que Yud, Hei, Vav, Hei es la roca y no hay otra. Entonces se debe abrir tu entendimiento para comprender que Yud, Hei, Vav, Hei es Yeshua. Yeshua es Yud, Hei, Vav, Hei porque Yud, Hei, Vav, Hei es la roca y Yeshua es la roca. Punto número 3. Entender quién es el rey. ¿Quién es el rey? Oído con eso porque es importante saber quién es el rey. Números 23-21 dice: no hay mal a su vista para Jacob, no hay desgracia a la vista para Israel. Yahweh su Elohim está con ellos y la aclamación de su rey en su medio. ¿Quién es este rey glorioso? Es Yud Hei Vav Hei, el fuerte y valiente. Es Yud Hei Vav Hei, el valeroso en la batalla. Número 23-21 nos dice que su rey está en su medio, refiriéndose a Yud Hei Vav Hei. Y Salmo 24:8, donde dice quién es este rey glorioso, es Yahweh el fuerte y valiente, es Yud Hei Vav Hei el valeroso en batalla, él es el rey. Salmo 24:9, alcen puertas sus dinteles. Ábranse puertas eternas para que entre el rey glorioso. ¿Quién es este rey glorioso? Es Yud Hei Vav Hei de los ejércitos, él es el rey glorioso. Aquí hago un pequeño paréntesis para analizar algo, porque es que dice: ábranse puertas para que entre el rey de gloria. Y es que el rey de gloria había salido. ¿Por qué dice ábranse para que entre? ¿Quién es este rey glorioso? Dice: ábranse puertas eternas para que entre el rey glorioso. ¿Y quién es este rey glorioso? ¿Y por qué se hace la pregunta? Para que entendamos que el rey glorioso vino y redimió, y luego fue y se sentó triunfante en su trono. Por eso dice: ábranse dinteles. Quiero analizar un punto y está en Miqueas 5:1. En algunas aparece como versículo 2, en otras versiones. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así está en la traducción Reina Valera. Sus salidas son desde los principios. Algunas otras traducciones dicen sus orígenes. Me detuve un poco en todo este tema cuando estaba entendiendo quién era Yeshua. Y realmente cuando yo, el texto Reina Valera dice sus salidas, pero los otros textos dicen sus orígenes. Entonces me fui al texto, y el texto en hebreo usa la palabra construida. La palabra construida que se utiliza allí para salidas, y sus salidas viene del verbo yatzar, que quiere decir salir, y no tiene que ver con origen, tiene que ver con salidas, más no origen. Y esto lo podemos, entonces, ¿dónde podemos corroborar que esto que está aquí tiene sentido? Usando su contexto lo podemos corroborar en el mismo libro. El mismo profeta, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: oigan pueblos todos, atiende tierra y todo lo que contiene, y que Adonai, Yud Hei Vav Hei, sea su acusador. Yud Hei Vav Hei desde su santa morada. Porque miren, Yud Hei Vav Hei está saliendo de su habitación. Miren el tremendo esto que está diciendo. ¿Qué está haciendo Yud Hei Vav Hei? Saliendo de su habitación, de su morada. Por eso es que allí dice: y sus salidas son desde los comienzos de la eternidad. Está saliendo de su morada. Dice: él bajará y pisará sobre las alturas de la tierra. Saliendo de la palabra allí de salir, saliendo. Se usa la misma raíz yatzá, o sea, está estableciendo la misma palabra, y por eso dice: él saldrá y pisará las alturas de la tierra. Se está usando la misma expresión. Por eso entendemos que el Rey de Gloria descendió, pero se hizo siervo hasta la muerte, pero también resucitó y fue recibido en gloria. Todo esto nos lleva a entender por qué la expresión: para que entre el Rey glorioso. Para que entre el Rey glorioso. Por eso podemos entender que donde dice que se sentó a la diestra de la majestad, muchos lo ponen en una sillita al lado,
para ver dos allí, uno sentado a la mano derecha, no, se sentó en la diestra de la majestad. Por eso abran, oh puertas, sus dinteles, para que entre el Rey de Gloria. O sea que él fue triunfante y se sentó en la diestra de la majestad, en el poder, en las alturas, se sentó allí en su trono, después de haber redimido a su pueblo Israel. Isaías 33, 22 dice: porque Yud-Heh-Vav-Heh será nuestro juez, Yud-Heh-Vav-Heh será nuestro legislador, Yud-Heh-Vav-Heh será nuestro rey, él nos librará. Aquí nos sigue mostrando que Yud-Heh-Vav-Heh es el rey. Lo interesante es que nos muestran otros conceptos de quién es él. Él es juez, él es legislador, él es rey y él nos librará. Antes de entender la unicidad, yo creía que el mismo que juzgaba no podía ser el mismo que abogaba. Pero ¿cómo el que juzga va a ser el mismo que aboga? Para él nada es imposible. Él es suficiente, el Elión, el Shaddai. Entonces eso era lo que pensaba. ¿Cómo podía ser el mismo que abogaba el que salva? Aquí podemos entender que es el mismo y no otro, como acostumbramos a decir en nuestro seder de Pesach. El mismo y no otro. El mismo que juzga es también el que legisla. El mismo que salva también es quien reina. Él y no otro, para que entendamos esto. Entonces él es el mismo que reina, el rey. Y ya estamos viendo desde la Torá, pasando por los profetas, que Yud-Heh-Vav-Heh es el rey. Zacarías 14:9 dice: y será el Eterno por rey sobre toda la tierra, en aquel día será el Eterno el único adorado, y su nombre único y venerado. Así está escrito en la edición Katz, en la edición Katz, Tanaj, edición Katz. Entonces dice: y será el Eterno por rey sobre toda la tierra, en aquel día será el Eterno el único adorado, y su nombre el único. Y Yud-Heh-Vav-Heh, lo voy a leer ahora en la versión BIM. Y Yud-Heh-Vav-Heh será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un solo Yud-Heh-Vav-Heh con un solo nombre. Aquí estamos hablando de unicidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que va a reinar sobre la tierra. Vamos a ver que es Yud-Heh-Vav-Heh y lo van a ver como uno, con un solo nombre. Ya no van a ver dos. Versículo 16 en el mismo capítulo 14 de Zacarías dice: todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén harán un peregrinaje año por año para postrarse ante el rey Yud-Heh-Vav-Heh de los ejércitos y para observar la fiesta de las cabañas. Pregunto, ¿quién será el que estará reinando en el reinado milenial? Yud-Heh-Vav-Heh va a estar sentado. Claro, nosotros vamos a ver a quién, a Yeshua, porque él es Yud-Heh-Vav-Heh. Es el que va a estar allí sentado, y el pueblo yahudita va a ver a Yeshua allí sentado, pero ya no lo va a ver como pensaban, como un simple hombre mortal, un simple hombre que nació de un hombre, de una mujer. No, ellos lo van a ver como Elohim sentado en el trono, reinando en el reinado milenial. Y dice que todos subirán para postrarse ante él de año en año. Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moshe, el siervo de Yud-Heh-Vav-Heh, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Yud-Heh-Vav-Heh, el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Miren tremendo lo que está diciendo. Dice que el canto del siervo de Yud-Heh-Vav-Heh y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh, el Shaddai, justos y verdaderos sus caminos, Rey de las naciones. Y el capítulo 17, versículo 14 nos da un poco de contexto. Dice: ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es soberano supremo y Rey supremo. Miren tremendo aquí, cuando hablamos del Cordero, a nadie le va a quedar duda de que es Yeshua. Pero de Yeshua se dice que es soberano supremo y Rey supremo. Así se dice de Yeshua. ¿Y acaso hay dos soberanos supremos y dos reyes supremos? Hay uno solo, y es Yud-Heh-Vav-Heh. Así en Apocalipsis nos está mostrando que el único rey que va a reinar es el mismo que siempre ha reinado, no otro. No hay dos reyes en un reino. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles, bendito el Eterno.
Apocalipsis 19:16 dice: en su manto y sobre su muslo tiene escrito el título Rey Supremo y Soberano Supremo. Rey Supremo y Soberano Supremo. O sea que estamos viendo a Yeshua mencionándose como Rey, pero vimos que la Torá, los profetas y las alabanzas nos dice que no hay otro Rey. No hay otro Rey. El Rey es Yud-Heh Vav-Heh, mostrándonos que Yeshua es Yud-Heh Vav-Heh. Al estudiar y entender quién es Aleph Tav, el primero y el último, quién es la roca, Tzur, peña, y quién es el Rey que reina y que reinará, no me quedó duda alguna, para creer que Yeshua es Yud-Heh Vav-Heh, y que para entenderlo hay que hacerlo estudiando desde Bereshit y llegando hasta Revelación. Luego ya empezaba a abrir la escritura y lo veía por todas partes. Isaías 43, versículos del 10 al 15. En este texto quiero leerlo, Isaías 43, vayan todos en sus Biblias, Isaías capítulo 43, versículos del 10 al 15. Esto me dio claridad sobre un punto que quedaba en el limbo. 43 del 10 al 15 dice: ustedes son mis testigos, declara Adonai, Yud-Heh Vav-Heh, mi siervo que yo escogí, para que conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Amados hermanos, entendamos que Él es, entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formada ninguna deidad y después de mí ninguna existirá. Cuando yo leí este pasaje, entonces se cayó ese concepto de que creíamos que Él había engendrado a otro allá en la eternidad, y entonces allá estaba sentado Él y estaba sentado otra deidad al lado de Él. Pero Él dice: antes de mí no ha sido formado, ni después de mí ha sido formado. Está diciendo esto, ninguna deidad. Dice: después de mí no existirá ninguna deidad. Ninguno sino yo, Yud-Heh Vav-Heh, ninguno sino yo. ¿De quién se está hablando? De sí mismo. Ninguno fue formado, fuera de mí nadie puede salvar. Para quienes creen que Yeshua no es Adonai, entonces, ¿cómo dejamos aquí cuando Yud-Heh Vav-Heh Adonai dice: fuera de mí nadie puede salvar? Entonces, ¿cómo decimos que Yeshua es el Salvador si la Escritura nos dice que fuera de Yud-Heh Vav-Heh nadie puede salvar? Entonces, si yo no creo que Yeshua es Yud-Heh Vav-Heh, entonces Yeshua no es el Salvador. Y este texto nos da claridad para que entendamos que no hubo otro allá sentado con Él. Siempre Yud-Heh Vav-Heh ha sido uno, como dice el Shema. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Yud-Heh Vav-Heh, uno es. Entonces dice el versículo 11: ninguno sino yo, Yud-Heh Vav-Heh, fuera de mí nadie puede salvar. Solamente yo predije el triunfo y yo hice que sucediera, lo anuncié, ninguna deidad extraña estaba entre ustedes. Así que ustedes son mis testigos, declara Yud-Heh Vav-Heh, yo soy Elohim. Aún antes de que hubiera día, yo soy. Nadie puede librar de mi mano cuando yo actúo. ¿Quién puede reverenciarlo? Así que Yud-Heh Vav-Heh, su Redentor. Él es nuestro Redentor, el Santo de Israel. Por causa de ustedes enviaré a Babel, derribaré todas sus trancas, y los casditas alzarán su voz en lamento. Yo soy el Santo de ustedes, Adonai, su Rey, el Creador de Israel. Amén. Él es el Creador de Israel, bendito el Eterno. Bueno, hay una cantidad de textos. Luego, cuando yo entendí todo esto, yo miraba la Biblia y yo entendía, yo veía como por lo menos Bereshit, Génesis 22, 8 y 14, donde se presentaba allí cuando Abraham llevó a Isaac para presentarlo en sacrificio. Al lugar se le llamó, en la versión Cat dice que el Eterno se mostrará, que así se le llamó. La versión Cat, en esta versión, el Tanakh, en esta versión estaba leyendo y me pareció muy interesante la forma como lo tradujeron, porque dice que por eso se le llamó a aquel lugar el Eterno se mostrará. Y el Eterno se mostró en ese lugar y lo vimos como Yeshua, y lo veremos nuevamente regresar. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Quiero finalizar con una parte muy importante.
Está en Isaías 45, 21. Y luego, esto lo encontramos con Filipenses 2.11, lo resumo con Filipenses, dice allí en Filipenses 2.11, lo leí aquí en la versión Torah viviente, dice, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Marjah, era la forma para referirse que era Adonai. Yeshua HaMashiach es Adonai para el esplendor del Elohim el Padre, es decir que el Brit Hadashah sí nos dice que Yeshua es Yud-Heh Vav-Hei. ¿A dónde? Aquí en Filipenses. Ahora, finalizo con una parte tremenda. Cuando yo leí esta parte, esto conmovió mis entrañas y me quebrantó. Porque allá en Juan 20, 27, cuando Yeshua se presenta y está allí Tomás, Yeshua le dice Juan 20, 27, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, oh soberano mío, oh Elohim mío. Yeshua le dijo, porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin ver, amados hermanos. Y esto es precisamente lo que yo quiero ministrarles. Vean tremendo esto, como Tomás está representando al judaísmo, quien no ha creído, y hasta que no lo vean venir y vean las marcas de todo lo que le hicieron, no podrán creer en él. Y eso le pasó a Tomás, hasta que no lo vio resucitado y fue, hasta que no tocó sus llagas, no creyó que Yeshua era Adonai, que Yeshua era Elohim. Pero cuando al fin pudo tocar, entonces proclamó Adonai y Elohim mío. Esa fue la proclamación de Tomás, esa es la proclamación que el pueblo yahudita, los judíos, proclamarán cuando vean venir a Yeshua. Pero ¿qué es lo más tremendo de todo esto, amado hermano? Tú que has creído y crees que Yeshua es Adonai, tú que has creído, y si estabas confundido, espero que esto te haya podido llevar al entendimiento. Y es que Yeshua dice, porque me has visto, has creído, pero felices los que creen sin ver. Felices los que creen sin ver. Y entonces, amados hermanos, pude entender el motivo del gozo que me invadía. Un gozo extremo en todo mi ser. Había creído que Yeshua es Yud-Heh Vav-Hei y no tuve necesidad de ver. Feliz tú, amado hermano, eres feliz que has creído sin ver. El Eterno y el Poderoso de Israel sea ministrando tu vida. El Eterno y el Poderoso de Israel sea cada día bendiciéndote, amado hermano. Tú que has creído, siéntete feliz, siente ese gozo y esa alegría, porque a mí personalmente me invade el gozo y la alegría cada vez que proclamo que Yeshua es Adonai. Esto bendice mi vida. Siento shalom, siento alegría. Esto ministró todo mi ser, amado hermano. Permite que esta palabra ministre tu corazón. Permite que esta palabra llegue a tu vida y te traiga felicidad, te traiga gozo, te traiga alegría. Has creído sin ver que Yeshua es Adonai, el poderoso de Israel, eterno y poderoso Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese momento te doy gracias por haberme permitido este tiempo de ministrar aquí en este congreso esta palabra. Eterno, esperando en que el propósito de tu palabra se cumpla y sea realidad en cada vida, y que esa felicidad y ese gozo sea invadiendo, llenando cada vida, cada día más y más, para todos aquellos quienes tú les estás revelando que Yeshua es Yud-Heh Vav-Hei. Gracias, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amada congregación del pueblo de Israel en los cuatro extremos, me despido. El Eterno sea bendiciéndoles en gran manera, y que este tiempo de Congreso Ejal sea para ustedes un tiempo de sumo gozo y alegría y edificación, y sobre todo un tiempo que nos lleve a todos a ser Ejal. El Eterno les bendiga, amados.